avanzando con este congreso. Ya tenemos en sala a la próxima ponente, que obviamente es de mi país, la profesora Luciana Britos, que nos va a hablar sobre neurorespiración para el control del estrés y la calidad de vida. Pero antes de pasarle micrófono y video a Luciana, me gustaría comentarles un poco de su ruta de vida. Ella es profesora en Educación Física de la Facultad de Educación Física de la Universidad Nacional de Tucumán y es especialista en reeducación postural y neurorespiración. Bueno, entre sus actividades más relevantes voy a mencionar que es docente de la Universidad de San Pablo, diplomatura en entrenamiento y rendimiento deportivo y el módulo de entrenamiento de la flexibilidad y prescripción de actividades físicas para el adulto mayor. Entrenadora del método Pilates, especialista en reeducación física y postura. Directora académica de los cursos de formación profesional del método LB Pilates. Instructora matriculada en RPPA, reprogramación postural y pilates adaptado. Instructora certificada en técnicas de hipopresivas. Delegada provincial de FIAP Argentina por la provincia de Tucumán. Referente provincial por la provincia de Tucumán en la Asociación Internacional de Educación Física, AIF, Argentina. Coordinadora de la Comisión de Educación Física, Salud y miembro activo de la Comisión de Capacitación como moderadora. Conferencista, disertante en congresos, simposios y seminarios. Organizadora de cursos y eventos profesionales. Creadora de programas de entrenamiento para poblaciones especiales, ya sea de niños, embarazadas, adultos mayores, especializada en patologías de columna y cadera. Salud corporal con metodologías de entrenamiento propioceptivo, Propioceptim para 12 y 16 años y además posturas hipoprosivo, funcional hipoprosivo, entrenamiento postural y propioceptivo. Además, para terminar su ruta de vida, es directora general nacional de la Asociación Educativa Global de la sede argentina. Así que, sin más preámbulos, le voy a dar ya el micrófono y el audio a Luciana para que empiece con su ponencia. Así que, directora de AEG Argentina, la dejo a usted ya comenzar. Muchas gracias, Claudio. Un honor estar acá compartiendo este espacio para poder brindar un poquito de esta situación que vivo día a día con mis alumnos. Como bien lo dijo Claudio, soy profesora de educación física y llevo algunos años dedicada a la salud postural. Y dentro de estos lineamientos que me fueron llevando a desarrollar el área de postura, he descubierto el área de la respiración y la importancia que tiene la respiración en la postura. Entonces he empezado a ahondar un poco sobre esto, qué era la respiración, por qué era tan importante y por qué tenemos que empezar a incluir técnicas respiratorias en nuestra vida y qué influencias tienen en nuestra vida más allá de simplemente la postura. Entonces yo empecé desde la postura, pero descubrí un montón de otras funciones que se pueden desarrollar a través de una técnica respiratoria que es muy, muy sencilla de aprender y por eso justamente decidí compartir con todos ustedes,
por la importancia que tiene aprender a respirar correctamente. Entonces, vengo a traerles un poco esto. Aprender a respirar, qué cosas podemos ganar con aprender a respirar y por qué podemos empezar a mejorar nuestra respiración, a incluir estas técnicas, aunque sean pequeños espacios de nuestra vida cotidiana, de nuestras aulas, de nuestros entrenamientos, en donde sea que podamos aportar algo con la gente con la que estamos en contacto permanentemente. Intentemos hacerlo, aunque sea a través de esta respiración. Entonces, como me parece sumamente importante enseñarles esto, quiero empezar desde el principio. Voy a presentar mi pantalla, si ya estoy habilitada. Intentando enviar en Word, pero, perdón, en PowerPoint, pero no hay problema. Bueno, yo les contaba neurorespiración, elegí este tema porque me parecía sumamente importante poder ahondar sobre todas estas funciones que tiene la respiración en nuestro cuerpo. Entonces, a mí me gusta mucho poder saber el origen de todo lo que hacemos. Entonces, eso fue lo que me motivó a buscar el origen de la respiración y me topé con esta ciencia de neurorespiración. Y empecé ahí a ahondar, descubrí algunas cuestiones que me resultaban muy favorables para mi profesión, dentro del área de la educación física, dentro del área de la postura, que es como llego a este punto de la neurorespiración, pero no quise guardarme este contenido para mí y para mis alumnos, y solamente quedarme con un grupo muy pequeño a quien pueda transmitirles esta técnica. Entonces, así es como empecé a investigar un poquito más de qué se trataba, y me encontré con cosas muy lindas, muy maravillosas para aplicar, muy sencillas de aplicar. Entonces dije, bueno, ¿por qué no empezar a difundir un poco esto? Entonces, bueno, de esta manera es como llego a traerles esta presentación, porque es tan sencillo que es fácilmente aplicable en cualquier situación. No necesitamos un gimnasio, no necesitamos materiales adicionales, simplemente necesitamos hacer consciente lo que pasa en nuestro cuerpo y empezar a respirar de manera correcta y empezar a sentir de qué manera podemos hacer algo por nosotros mismos. Como parte del currículum estaba, o la hoja de vida, estaba Claudio leyendo algunas incursiones sobre la propiocepción. Y la propiocepción, para asociarlo un poco y para poder entender esto de la neurorespiración, es saber lo que le pasa a nuestro cuerpo. Ayer uno de los ponentes hablaba de los sentidos y de cómo la neurociencia se asocia a los sentidos. Y la propiocepción es lo que nosotros desde la educación física lo llamamos el sexto sentido. Pero a diferencia de los 5 sentidos con el que percibimos el mundo externo y transmitimos señales y sensaciones para dentro de nuestro cuerpo, la propiocepción se manifiesta de manera inversa. Son las cosas que nos pasan dentro del cuerpo y a través de las cuales, de esas sensaciones, transmitimos cosas hacia afuera. Entonces, esto es así, es bastante propioceptivo. Nosotros queremos, o yo particularmente quiero trabajar sobre neurorespiración a través de un sistema propioceptivo, es decir, saber qué cosas le están pasando a mi cuerpo y actuar en consecuencia. Bien, Claudio, ahí ya estoy viendo toda la presentación, entonces podemos pasar a la primera placa, que vamos a hablar para introducirnos en el tema sobre los pares craneales, ¿sí? Que están dentro de nuestro cerebro, y es a través de lo que nosotros vamos a empezar a descubrir por qué
hablamos de neurorespiración. Los pares craneales son estos nervios que salen del cerebro y nos permiten realizar nuestro día a día, nos permiten saber y sentir y expresarnos de una infinidad de maneras, porque es la información que tenemos a través de los sentidos específicamente. Y había dicho recién, los sentidos exteroceptivos son estos 5 sentidos que nos enseñan desde el jardín, y la propia percepción es un sentido interoceptivo, o sea, es desde adentro hacia afuera. Y todo esto surge a partir de los pares craneales. Vamos a la siguiente, Claudio, por favor. Lo que los hace únicos y especiales es que salen desde la parte inferior del encéfalo, atraviesan unos orificios situados en la base del cráneo para llegar a su destino, no pasan por la médula espinal y se dirigen a diferentes zonas de la cabeza, se prolongan hacia el cuello, el tórax y llegan hasta el abdomen, y acá empieza a surgir el primer punto importante que vamos a tomar en cuenta, que es el nervio vago, y es lo que vamos a empezar a hablar. Vamos con la siguiente placa, por favor. Hablamos de estos pares craneales y podemos llegar a decir que son 12 distribuidos de a pares. La mitad se desarrollan en todo lo que es hemisferio derecho, y sus semejantes, sus pares, sus gemelos, se desarrollan desde el otro hemisferio, el izquierdo. Entonces, por eso hablamos de pares. Cumplen la misma función, pero uno hacia el lado derecho y el otro desde el lado izquierdo. Vamos a la siguiente, por favor. Como les decía recién, son simétricos y comparten, digamos, las mismas funciones, pero cada uno desde el hemisferio que le corresponden. Y se van a agrupar o clasificar según la función que cumplen o según la parte del cerebro desde la que se desarrollan o nacen o se prolongan hacia el resto del cuerpo. Vamos a la siguiente. Estos pares craneales, que también le llamamos nervios craneales, vamos a ver un poquito los que son según su origen. Pasemos, Claudio, por favor. Según su origen, tenemos que están por encima del tronco encefálico, y de allí surgen el par 1 y el par 2. Desde el mesencéfalo surgen el par 3 y el par 4. Desde el puente tronco encefálico, el par 5, 6, 7 y 8. Y a partir del bulbo raquídeo, los otros pares que nos quedan, que son el 9, el 10, el 11 y el 12. Pasamos a la siguiente, por favor. Y después tenemos la clasificación según la función que cumplen en nuestro cuerpo. Y tenemos aquellos que son de función sensitiva, que son los que más relación tienen con los sentidos de lo que estaba hablando recién, y estas funciones se desarrollan a partir de el par 1, 2 y el par número 8. Los que están asociados con la movilidad ocular y los párpados son los pares 3, 4 y 6, relación con la actividad de los músculos de distintas partes del cuello y de la lengua, los pares 11 y 12, y considerado con función mixta, es decir, que tienen parte de función sensitiva relacionada a los sentidos y parte de función motora relacionada a los movimientos, son los pares 5, 7, 9 y 10. Y como fibras de función parasimpática, los pares 3, 7, 9 y 10. Vamos a la siguiente, por favor. Para terminar de hacer esta introducción para saber de dónde sale todo esto, vamos a ver un poquito sobre los nombres de los pares craneales, y me voy a centrar específicamente en uno que es el que está relacionado a la neurorespiración, y este es el marco teórico que me sitúa en por qué hablamos de todo este sistema nervioso asociándolo a la respiración. Entonces tenemos el nervio olfatorio, algunos de ellos su propio nombre ya nos está indicando cuál es la función nerviosa, motora o sensitiva que estaría cumpliendo. Entonces
tenemos el par 1, el nervio olfatorio, el 2 es el óptico, el 3 es el oculomotor, el 4 es el troclear o patético, el 5 el nervio trigémino, el 6 el abducens, el 7 el nervio facial. Vamos a la siguiente, por favor. El número 8 tenemos el nervio vestíbulo coclear, tenemos el glosofaringio como par número 9, el nervio vago, que es el punto central de la temática de hoy, es el par craneal número 10, y luego tenemos el 11 como nervio accesorio, y el 10 es el hipogloso. Bien, habiendo hecho esta introducción, vamos, Claudio, a la siguiente, por favor. Vamos a centrarnos ya exclusivamente sobre el par craneal número 10, que lo conocemos como el nervio vago, también es conocido como neumogástrico. Con mayor frecuencia lo llamamos como nervio vago por la facilidad en su nombre. Nace en el bulbo raquídeo e inerva la faringe, la laringe, el esófago, la tráquea, los bronquios, el estómago, el hígado y el corazón. Entonces, de esa manera podemos empezar a entender por qué es tan importante hablar de este nervio vago. Fíjense la cantidad de puntos que en su ramificación nerviosa va tocando. Y dentro de todo eso tenemos las maneras de estimularlo, y la manera más sencilla de estimular y poner énfasis en la activación o estimulación de este nervio vago es a través de la respiración. Pero vamos a conocer un poquito más sobre este nervio vago. Al igual que el glosofaringio, que lo hemos situado como par número 9, influye en la acción de tragar y transmite señales al sistema nervioso autónomo, pudiendo controlar los niveles de estrés. Avanzamos un poquito más, Claudio. Este nervio es el que va a llevar las órdenes, hemos visto todo el camino que recorre, entonces es el que va a llevar las órdenes a los músculos faringios y laringios. También envía fibras nerviosas al sistema simpático, del sistema simpático a las vísceras abdominales, y recibe información gustativa desde la epiglotis. Entonces vamos viendo todos los lugares que este nervio va tocando en su trayecto. Avanzamos un poquito más. Habíamos dicho que es el par craneal número 10, ¿sí? A menudo lo llamamos nervio de la compasión, porque cuando logramos activar este nervio, empezamos a sentir esas ondas calurosas que se manifiestan en nuestro cuerpo cuando nos dan un abrazo o cuando nos conmueve algo, cuando llamamos a veces esta sensación de que está muy en boga en este último tiempo, cuando hablamos de empatía. Esta empatía se produce o se genera a través de la activación de este nervio vago. Entonces empezamos a decir, esto nos ha conmovido, o cuando esta sensación que tenemos en el cuerpo cuando alguien a quien le tenemos mucho aprecio nos da un abrazo y sentimos estas ondas calurosas, entonces ahí es como podemos empezar a relacionar con nuestro sistema propioceptivo, porque empezamos a sentir desde adentro qué es lo que pasa y a manifestar esas sensaciones, esas emociones hacia el exterior. Y muchas veces todo esto que sentimos nos lleva a sentir esta acción de conmovernos, a dar el abrazo a esta persona a quien nos ha generado esta sensación. Entonces ahí empezamos a relacionar una cosa con la otra. Vamos a avanzar un poquito más para saber cómo se origina todo esto de lo que estamos hablando. En 1921, el fisiólogo alemán Otto Lewy descubrió que la estimulación del nervio vago causaba la reducción de la frecuencia cardíaca. Y esto era debido a la liberación de una sustancia que él llamó Vagustoff. En alemán significa sustancia vaga. Más tarde, esta sustancia vaga fue identificada como acetilcolina y se convirtió en el primer neurotransmisor identificado por los científicos. Vamos a avanzar un poquito más.
Esta sustancia vaga, que en ese momento le llamaron vagostoff, está constituida por un conjunto de nervios que se originan en la parte superior de la médula espinal. Es un tranquilizante natural que nos podemos autoadministrar. Cuando nosotros empezamos a sentir situaciones de estrés, a sentir este malestar, que alguien de pronto sentimos que nos hizo algo desagradable y empiezo a sentir ese malestar, ya sea enojo, bronca, estrés, rabia, cualquiera de esas sensaciones que las manifestamos como emociones negativas, podemos empezar a generar un autocontrol autoadministrado por nosotros mismos, simplemente tomando respiraciones profundas con exhalaciones largas. Pero vamos a avanzar un poquito más antes de llegar a cómo sería esta técnica y aprenderla un poquito y empezar inmediatamente a aplicarla para empezar a notar la diferencia en nuestra calidad de vida y empezar a controlar estas situaciones estresantes que todos en algún momento de nuestra vida vivimos. La palabra vago en latín significa errante. Este nervio es conocido como el nervio errante y se llama así por estas ramas que divergen en dos tallos gruesos. Significa que va ramificándose las raíces nerviosas y van tocando distintas partes del cuerpo con relación a nuestro sistema nervioso parasimpático. Estas ramas que vagan hacia las vísceras más bajas del abdomen van tocando el corazón y la mayoría de los órganos más importantes en el camino que les había mencionado unas cuantas plaquitas más atrás. Vamos a avanzar, Claudio, por favor. El nervio vago está constantemente enviando información sensorial, por eso la asociamos a los sentidos, sobre el estado de los órganos y esas señales llegan al cerebro. Entonces, cuando nos duele, cuando nos molesta, cuando nos pasa algo. Y por eso empezamos a entender también esta relación que hay con algunas patologías y las emociones. Cada vez más vamos entendiendo que lo que le pasa al cuerpo son manifestaciones de emociones que no han podido ser canalizadas correctamente. Y acá tenemos un poquito también la explicación de todo esto. Entre el 80 y el 90% de las fibras nerviosas del nervio vago se dedican a comunicar el estado de las vísceras a nuestro cerebro. Avanzamos un poquito más y se cree que el nervio vago también actúa sobre los músculos de la cavidad bucal, permitiendo la comunicación, que originalmente son acciones que le corresponden al par número 9, pero al estar tan pegadito y compartir un poquito algunas acciones, decimos también que permiten esta comunicación. Actúa también reduciendo la frecuencia cardíaca y hay, por supuesto que esto se sigue estudiando porque es relativamente nueva, pero en las últimas actualizaciones se sugiere que estaría este nervio vago relacionado con receptores para la oxitocina, que es un neurotransmisor implicado en la confianza y el vínculo materno. Este instinto materno que muchas veces asocian al rol de madre, tiene que ver mucho con esta acción, con esta estimulación de nuestro nervio vago. Vamos a avanzar, por favor, Claudio. Entonces, también podemos decir, como lo decimos que es muy intuitivo, podemos decir, cuando alguien intenta decir, yo confío en mi instinto, podríamos decir, yo confío en mi nervio vago, porque es lo que nos hace tener esas sensaciones propioceptivas, o sea, del interior de nuestro cuerpo, de cuando algo no nos gusta, cuando algo nos genera empatía, cuando algo nos está diciendo estemos en alerta porque esta situación no me da cierta confianza, o cuando nos encontramos frente a alguna persona y a primera vista nos generó algo, ya sea positivo o negativo. Tiene que ver con esta
estimulación inconsciente que estamos haciendo y generando o entendiendo estas sensaciones internas. Porque estos instintos son intuiciones emocionales, transmisiones desde el cerebro que recibimos en el resto del cuerpo, generadas a través del nervio vago. Vamos a avanzar, Claudio, por favor. Como en todo circuito de retroalimentación mente-cuerpo, los mensajes también viajan en sentido contrario, ¿sí? Del cerebro a nuestros órganos, desde los órganos a nuestro cerebro. O sea, de la mente consciente a través del nervio vago hacia los órganos para indicarnos, para ponernos en alerta cuando estamos en peligro, o para decirnos, por el contrario, pasó el peligro o ya no hay peligro, entonces ya no hay por qué estar alerta. Y de esta manera podemos preparar al cuerpo para la lucha o para la huida en el caso de estar en peligro, y cuando quedamos como muy alerta, muy excitados por esta situación estresante que hemos pasado y no podemos calmarnos, vamos a empezar a trabajar de manera consciente para bajar un poco estos decibeles. El nervio vago, como es el eje central del funcionamiento del sistema nervioso parasimpático, es el que está orientado a reducir la velocidad y utiliza la acetilcolina, este neurotransmisor que habíamos mencionado hace un rato, para disminuir la frecuencia cardíaca, para bajar la presión arterial y para ayudar a los órganos generales y al corazón a bajar un poco esa ansiedad que nos ha provocado esta situación estresante. Vamos a la siguiente. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a relacionar el estrés al nervio vago y por qué me parece tan importante conocer todo esto antes de empezar a aplicar esta técnica? Porque es la manera en que podemos fundamentar el por qué. Sabiendo por qué necesito aplicar esta técnica, es mucho más fácil tomar conciencia de la importancia que tiene hacerlo de manera coherente y, como dicen cuando en estos estudios de programación neurolingüística, o más bien del mindfulness, de estar en el aquí y en el ahora y concentrarnos en lo que está pasando en mi cuerpo y no en cualquier momento, bueno, respiro así y nada más, porque no vamos a tener los mismos efectos. Entonces, ¿cómo controlamos el estrés a través del nervio vago? Los niveles de estrés, los niveles de hormonas del estrés del cuerpo son regulados por este sistema nervioso autónomo que comprende el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático, que son justamente este sistema de balanza que se va equilibrando. Cuando tenemos mucho estrés estamos alerta, entonces está pesando el sistema nervioso simpático. Y cuando ya hemos pasado ese estrés y necesitamos calmarnos, empieza a activarse nuestro sistema nervioso parasimpático. Y este sistema de balanza es lo que nosotros vamos a equilibrar a través de nuestro nervio vago, porque todos somos conscientes de que tenemos situaciones en nuestra vida en donde el estrés nos va llevando día a día con niveles más altos, y hay momentos en los que no podemos parar. Entonces, esta es la herramienta para lograr equilibrar nuevamente y hacerle caso a nuestro sistema parasimpático y poder regular nuestro estrés y bajar los decibeles. Vamos a pasar a la siguiente, Claudio, por favor. Y vamos a ver estas pequeñas diferencias, por supuesto tienen muchas más, pero para no ser tan extensa, sobre las diferencias sobre el sistema nervioso simpático y el parasimpático, que les había mencionado que es una balanza que va equilibrando las acciones corporales. Mientras el sistema nervioso simpático nos ayuda a manejar lo que percibimos como emergencias y nos hace estar alerta para poder luchar o huir según la necesidad que requiera en defensa de nuestro organismo, el sistema nervioso parasimpático nos ayuda a mantener la calma.
promoviendo la relajación, el descanso, el sueño, la somnolencia, desacelerando nuestro ritmo cardíaco, disminuyendo la frecuencia respiratoria, contrae las pupilas, aumenta la producción de saliva, etc. Todos estos recursos para poder controlar el estrés o equilibrar o salirnos hacia el lado contrario de lo que nos había generado el sistema parasimpático. Vamos a la siguiente, Claudio, por favor. Y acá en esta placa vamos a ver un poquito justo lo que les había dicho anteriormente, y es esta balanza equilibradora de nuestro sistema nervioso autónomo. Todo lo que tenemos hacia el lado de la derecha son las acciones que nuestro cuerpo hace o desarrolla a modo de alerta, como sistema de defensa para la supervivencia. Y del lado izquierdo tenemos las acciones del sistema nervioso parasimpático, que son las que tenemos que empezar a desarrollar o estimular voluntariamente una vez que ha pasado esta situación de alerta, de estrés, de acelere en nuestro cuerpo, y no podemos todavía dormir, relajarnos, el cuerpo nos está saltando, empezamos con temblores por demasiado estrés, nos palpita el párpado, tenemos una serie de situaciones con las que nuestro cuerpo nos pone en evidencia de que a pesar de que ha pasado la situación de estrés, de temor, que ya no necesitamos ni luchar ni huir de nada, pero no podemos calmarnos, tenemos una manera de estimular este sistema parasimpático que hace todo lo contrario. Pasemos a la siguiente, por favor. Y acá es donde empieza a ponerse en acción el nervio vago. El nervio vago lo controla el sistema nervioso parasimpático y es el que va a intervenir en la relajación. Si tu cerebro no puede comunicarse con el diafragma, y acá empezamos a entender el porqué de la respiración, a través de la liberación de acetilcolina a partir del nervio vago, por estos altos niveles de estrés, entonces vamos a dejar de respirar y por supuesto que eso nos puede llevar a la muerte. Vamos a pasar a la siguiente. La acetilcolina decimos que es este neurotransmisor responsable del aprendizaje y la memoria, pero además es nuestro calmante y relajante, que actúa como freno en la inflamación del cuerpo. Porque también sabemos que cuando pasamos periodos largos, muy largos, de mucho estrés, la primera respuesta que tiene el cuerpo para ponernos un freno definitivamente, porque no podemos hacerlo de manera voluntaria, es generando inflamaciones corporales. Por ello, el cuerpo se termina enfermando por no saber canalizar las emociones, y al no canalizar las emociones empezamos a acumular tensiones en el cuerpo, empezamos a acumular estrés, y este estrés nos lleva a tener estas situaciones de inflamación corporal que a la larga se empiezan a manifestar como enfermedades. Al estimular el nervio vago, enviamos acetilcolina a todo el cuerpo, relajándolo y apagando los efectos negativos del estrés. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, así es donde empieza a entrar en juego el sistema inmunológico. Es el nervio vago, el más importante, que viaja desde el cerebro a todos los órganos o a los principales. Y vemos en la imagen, muy gráfica, por cierto, cómo viaja este nervio en toda esa línea amarilla y va ramificándose hacia los órganos del cuerpo, que son los que empiezan a sufrir más cuando estamos en estas situaciones estresantes y permanecemos por largos periodos de tiempo en estas situaciones de tanto estrés. El cerebro controla el sistema inmune a través de una conexión directa con los nervios,
como un reflejo inflamatorio, que es lo que les acabo de mencionar. Es la forma en que el sistema inmune responde a la mente. No puedo bajar los decibeles, me enfermo para obligar a mi cuerpo a descansar, a bajar los decibeles, a calmarme, a tranquilizarme. Para evitar todo esto, tenemos un recurso mucho más importante y mucho más saludable. Vamos a la siguiente, por favor, Claudio. Y es buscar la manera de activar el nervio vago a través de la relajación, impulsar una relajación consciente, sostenida, propioceptiva, saber lo que estoy haciendo aquí, ahora, en este momento. No me lleva mucho tiempo, no necesito equipamiento, no necesito situaciones particulares. En el momento que lo necesite, puedo estar frente a un montón de gente y simplemente pensando en lo que estoy haciendo, puedo en ese mismo instante poder provocar o estimular conscientemente una situación de relajación. Mediante la activación del nervio vago podemos controlar las células inmunes, podemos reducir la inflamación e incluso prevenir enfermedades y hasta el envejecimiento. Miren si no es importante aprender esta técnica. Y todo lo que tenemos que hacer es tratar de crear estados cerebrales positivos y a través de eso vamos a lograr la activación del nervio vago para controlar la inflamación de los órganos estos que acabamos de decir que van tocando las raíces del nervio vago. Vamos a la siguiente. Y también podemos controlar a través de esta técnica la función de los genes, ¿sí? Parece un poco increíble, pero la ciencia está hablando de esto. La ciencia está investigando sobre todo esto, porque activar el nervio vago se puede lograr encender los genes que ayudan a controlar la inflamación. Y sabemos que la inflamación es uno de los factores centrales de la enfermedad y el envejecimiento. Por eso es que decidí titular esta ponencia como Neurorespiración para el control de estrés y mejora de la calidad de vida. Vamos a la siguiente y vamos a averiguar un poquito más qué otras cosas podemos hacer. Como por ejemplo, trabajar en la regeneración celular. Y esto me pareció maravilloso, porque ya se sabe, ya sabemos que venimos estudiando las células madres, que son células adultas innatas de nuestra médula ósea y pueden convertirse, por eso estamos hablando de congelar células madres, de extraer células madres y todo eso, porque sabemos que pueden convertirse en cualquier célula del cuerpo, pueden transformarse en células del hígado, del intestino, de los pulmones, de la piel, cualquier tipo de célula regenerada a partir de las células madre. Vamos a la siguiente, por favor. El nervio vago controla todo este proceso, entonces es muy bueno poder estimularlo, porque el nervio vago también controla estas células madres, ya que están directamente conectadas a él. Por ello, esta activación puede estimular a las células madres, produciendo nuevas células, reparando y reconstituyendo nuestros propios órganos. Así como se habla de la plasticidad neuronal que se ha descubierto y que podemos estimular las neuronas para generar nuevas neuronas, para generar nuevas sinapsis, podemos también regenerar todas nuestras células corporales y con una técnica muy sencilla. Así que esta relajación que quiero proponerles nos va a proponer un estado de calma, paz y tranquilidad, pudiendo solamente activar este nervio vago. Vamos a la siguiente. Y vamos a empezar a ver un poco cómo es esta técnica, ¿sí? Inspirando por la nariz y puede ser usando respiración abdominal o respiración diafragmática. Y siempre me gusta hacer esta diferenciación porque según las actividades a las cuales se dedique cada uno va a tener una u otra forma. Se les atribuye generalmente la respiración abdominal al sexo masculino y la respiración
torácica o costodiafragmática, como me gusta llamarla, al sexo femenino. Y esas son unas principales diferencias que tenemos en la respiración. Por supuesto que todo esto es entrenable. Cuando se realiza este tipo de respiración profunda y consciente, se lleva el aire a la parte más baja de la caja torácica, especialmente cuando hacemos una respiración costodiafragmática, y debemos tomar en cuenta que la respiración debe ser profunda y además debe ser lenta para poder conectar con nuestro cuerpo, conectar con la respiración y hacer bien conscientes, sobre todo para poder estimular adecuadamente nuestro diafragma. Vamos a la siguiente, por favor. Vamos a ver cuál sería este mecanismo de acción para poder adquirir, incorporar y practicar esta técnica respiratoria. Las inspiraciones son lentas en 4 tiempos continuos. Generalmente, cuando hablamos de 4 tiempos, creemos que vamos haciendo pausa entre un tiempo y otro. No, es una respiración continua y marcamos 4 tiempos para poder darle una mejor mecánica a la prolongada y profunda mecánica de acción, pero son 4 tiempos continuos. Entonces sería algo así como inspirar, 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 hasta ahí ya conté 4 tiempos, y las exhalaciones van a ser largas y continuas de 4 a 6 tiempos. Quiere decir que voy a empezar a exhalar, 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 exhalar. Significa que va a seguir siendo continua, pero que la exhalación tiene que ser aún más prolongada de lo que me llevó a inspirar. Y otro punto a tener en cuenta es que la inspiración es por nariz y la exhalación es por boca. Y lo primero que vamos a hacer es separar nuestros labios, separar nuestros dientes entre sí para ayudar a que mi musculatura de la mandíbula se relaje, y voy a fruncir sutilmente mis labios como cuando echamos vaho, así cuando queremos limpiar las gafas o cuando éramos pequeños, que creo que todos en algún momento hemos jugado con la ventanilla del vehículo en el que viajamos, echándole vaho para empañar el vidrio y poder dibujar en él. Es la mecánica de acción de la postura o posición de mi boca para poder conectar un poco mejor, sobre todo para soltar esta tensión mandibular. Vamos a la siguiente, Claudio, por favor. Entonces, esta técnica así de sencilla empieza a trabajar sobre una serie de procesos que van sucediendo en nuestro cuerpo, como por ejemplo actúa sobre la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que es la complejidad de los latidos de nuestro corazón, que está comandada por el nervio vago. Cuanto más complejas sean las líneas estas en celeste que marcan en un electrocardiograma por lo general la variabilidad de nuestra frecuencia cardíaca, más saludable sería nuestro corazón. Por supuesto, sacando de lado estas gráficas que nos manifiestan algunas patologías cardíacas. Pero la frecuencia cardíaca con menos variabilidad o menos compleja es la peor que podemos esperar, que es una línea plana. ¿Sí? Entonces, es fundamental para la salud poder controlar esta variabilidad de la frecuencia cardíaca. Y sabemos que cuando estamos estresados, cuando nos damos un buen susto o cuando hay algo que nos mantiene intranquilos, nuestro corazón late más fuerte. Con esta técnica respiratoria podemos controlar los latidos del corazón. Vamos a pasar a la siguiente.
La activación del nervio vago ayuda a regenerar los órganos y las células mediante la activación de las células madre. Aumenta la variabilidad de la frecuencia cardíaca o bien la controla en situaciones de demasiado estrés. Aumenta el espesor del cerebro, que normalmente se va encogiendo en virtud del avance de nuestra edad y sobre todo con el envejecimiento. Vamos a la siguiente. Actúa sobre el sistema inmunológico, aumentando este sistema inmunológico, modula el sistema nervioso, actuando sobre la frecuencia cardíaca, regulándola sobre la frecuencia respiratoria, reduce la depresión y el estrés, mejora el rendimiento físico y deportivo, y todo este conjunto de acciones es lo que nos lleva a una mejora de la calidad de vida. Vamos a la siguiente, Claudio, por favor. Tenemos numerosas maniobras vagales, que son procedimientos que nos permiten estimular este nervio vago. Y las practican personas cuyo ritmo cardíaco es demasiado rápido, que son quienes padecen estas taquicardias, o que las personas que también sufren de hipertensión. Vamos a ver, pasando a la siguiente, Claudio, por favor, cuáles son algunas de estas maniobras vagales y por qué termino eligiendo la técnica respiratoria. Una de las maniobras vagales es aguantar la respiración. Son estas maniobras con las que podemos llegar a estimular el nervio vago. Colocando un paño húmedo y fresco sobre la cara, presionando sobre los ojos con una compresión sobre los glóbulos oculares, cosa que no recomiendo porque es doloroso, o si lo hacen tienen que hacerlo muy controlado. Beber un vaso de agua fría rápidamente, que esto es un recurso que lo han podido comprobar y lo entienden muy bien los deportistas, sobre todo cuando salen de un entrenamiento muy exigente y están muy acalorados, y como beber de golpe este vaso de agua muy fría de repente baja todos los decibeles y controla bastante esta sensación de haber terminado el entrenamiento. Otra de las maniobras es acostarse sobre una superficie inclinada con la cabeza hacia abajo, lo que se conoce como posición de tren de Lemberg. Vamos a la siguiente, Claudio, por favor. Cuando nos defendemos de algo y realizamos una contracción del abdomen como si fuese que estamos por recibir un golpe, también activamos, porque recuerden que el nervio vago también llega hasta el estómago, o inspirar profundamente hinchando el vientre. Algunos dicen que es la mejor forma de estimular el nervio vago al producirse una mayor oxigenación de la sangre. Entre todas estas técnicas, yo elegí por la practicidad y porque realmente me parece que es la que mayor conexión lleva a nuestro interior y a generar un espacio del aquí y ahora y estar mucho más conectados con nosotros mismos, esta técnica respiratoria. Pero aprender a estimular de manera natural el nervio vago, hemos visto que tiene grandes beneficios, ayudando sobre todo al organismo a relajarse, y además realizar estas maniobras ayuda a controlar esta ansiedad que nos lleva a estar buscando algo para comer a cada rato, aunque sea algo pequeñito, pero esta ansiedad nos lleva a estar permanentemente abriendo la heladera porque no podemos canalizar por otro lado este estrés. Vamos a la siguiente, por favor. Y acá me parece que está entre las acciones más importantes por las cuales me interesó tanto aprender esto, y es este nuevo lenguaje científico para comprender el control de las cualidades de la mente sobre el cuerpo a través de los efectos del nervio vago. Las células inmunes, las células madres, los telómeros, el ADN y muchos más son controlados a través de este mecanismo. Recuerda que tu cuerpo tiene todos los recursos y los sistemas infinitamente adaptables a autorregularse, repararse, regenerarse y prosperar. Y con respecto a eso, a mí me interesó mucho averiguar un poquito más sobre los
telómeros y encontré una información que me pareció sumamente interesante sobre los telómeros, que son, como habíamos visto en la imagen, el extremo de los cromosomas, son como las puntas de los cromosomas y protegen la integridad del ADN celular. En cada división celular los telómeros se van acortando y la longitud de estos telómeros son el biomarcador de nuestra salud. Hay una relación directa entre el largo de los telómeros con la edad y con la vejez o el envejecimiento o la enfermedad. Y así es como me surgió una duda que hacía referencia a: se van acortando los telómeros porque empezamos a envejecer, o a medida que se acortan los telómeros es que empezamos a envejecer. No sé si se entiende esta ida y vuelta de las preguntas. ¿Envejecemos porque los telómeros se acortan o se acortan los telómeros porque envejecemos? Y eso es una duda que será para alguna otra presentación. Lo cierto es que investigando un poquito más sobre este acortamiento telomérico y regeneración celular, hay un lado oscuro de estos telómeros o de la enzima que generan, que es la telomerasa, que es la enzima que es capaz de ir regenerando la célula y que se la ha asociado en este último tiempo a un lado oscuro que habla de que esta acción de la telomerasa podría estar produciendo una regeneración frecuente y sin parar de algunas células que son estas células cancerígenas. Y esto es lo que se está estudiando, a ver cómo podemos favorecer el crecimiento de algunas células para prolongar o mejorar la calidad de vida, y hay otras que están asociadas a las células cancerígenas, que están viendo cómo detener esa proliferación celular. Entonces, bueno, aún hay muchas áreas más para ir estudiando, pero volviendo a nuestra activación del nervio vago, podemos decir que además esta telomerasa la podemos ir regulando a la buena, por supuesto, a través de hábitos de sueño, hábitos de ejercicio, hábitos de control de estrés, meditación, este apoyo social que hemos perdido un poquito con esta pandemia, y de esa manera empezar a estimular más el nervio vago. Y entendemos el por qué trabajar sobre todo esto puede mejorar nuestra calidad de vida, o por qué no la calidad del envejecimiento que sabemos que todos vamos a llegar. También el nervio vago se asocia con sentido e intuición ética. Las personas que tienen alta activación del nervio vago son propensas a sentir emociones que promueven el altruismo, la compasión, la gratitud, el amor y la felicidad. Por eso muchas veces podemos entender la diferencia que nos terminan marcando todas las personas que trabajan sobre estas técnicas orientales, ¿sí? como algunas técnicas de meditación, el yoga, algunas otras técnicas corporales que trabajan muchísimo, como la respiración. Pero antes de finalizar con la ponencia, y más asociada a esta técnica respiratoria, lo importante es ir haciéndola de manera pausada, de manera consciente. ¿Por qué? Porque si yo empiezo de la nada a tomar muchas inspiraciones profundas y exhalaciones largas, hago un cambio en el oxígeno que le voy proveyendo al cuerpo, y esto me puede generar una sensación corporal que se equipara a lo que en las actividades físicas denominamos como hiperventilación. Y esta hiperventilación me puede producir un poco de mareo, un poco de dolor de cabeza y un poco de malestar general. Para que esto no se produzca, vamos a empezar a aplicar estas técnicas respiraciones de a 3 o 4 ciclos respiratorios
para ir incorporando poco a poco y dejamos de lado la técnica y respiramos normal. Cuando vemos que ya se normaliza todo lo que está pasando en mi cuerpo, puedo volver a aplicar 3 o 4 respiraciones y volver a respirar normal. Entonces, de esta manera puedo ir aprendiendo poco a poco esta técnica respiratoria sin generarle ningún malestar adicional a mi cuerpo y poniendo en juego todos estos recursos que les he presentado hoy. Que con algo tan simple, tan sencillo, podamos lograr realizar todo esto que acabo de mostrarles. Me queda solamente transmitir este mensaje final donde les dejo una nota y que es simplemente respira. Y hasta acá llegamos con la presentación, así que si pasamos a la próxima placa, están los datos de contacto para cualquier necesidad que quieran posterior a este evento, y muy agradecida por estar acá, por escucharme, y espero que les haya gustado y les haya sobre todo servido y que lo puedan aplicar inmediatamente. Estimada Luciana, tengo una preguntita, más que una preguntita, una sugerencia que nos están haciendo acá desde el chat. Si vos fueras tan amable, acá nos dice, de compartir artículos científicos y autores, investigadores, que exponen esta temática. Así que si sos tan amable si lo tienes, después se lo puedes mandar a los organizadores, así después lo pueden compartir con todos los que están compartiendo detrás de pantalla este congreso. ¿Podría ser? Bien. Sí, vamos a buscar las citas científicas. Yo siempre hago la aclaración de que a mí me gusta profundizar muchísimo sobre el estudio. Yo no hago ni me dedico a la investigación científica. Lo mío es mucho más estudio y profundización acerca de, por supuesto, el estudio científico de otros autores. Nada de lo que he desarrollado tiene mi autoría, son citas de distintos profesionales que ya han ido estudiando y desarrollando este tema. Entonces es un, como le suelo llamar, un resumen bibliográfico de distintas partes que he ido investigando, no a nivel de investigación científica, sino investigación bibliográfica. Entonces ya voy a buscar las reseñas bibliográficas para poder compartirlas. Otra preguntita que te voy a hacer es, ¿cómo podemos favorecer la neuroeducación a través de la neurorespiración, pero en el aula, puntualmente en el aula? ¿Con qué ejercicios nos recomendaría para hacer dentro de mi clase, por dar un ejemplo? Bien, como saben, soy docente y me gusta mucho todo el tema de la enseñanza, y lo primero que puedo contestarte, Claudio, es que siempre va a ser, depende de las edades. Yo les hice ahí un pequeño ejemplo de cuando éramos pequeños, que lo que hacíamos sin darnos cuenta, jugar un poquito con esta técnica, que le faltan algunos detalles para que la técnica sea correcta, pero la de empañar un vidrio. Entonces, si fuesen niños pequeños, les pediría de pronto que lleven un espejito de mano, porque es como el vidrio que podemos tener más a mano, y dedicar un tiempito que no me puede llevar más de 5 minutos, por supuesto que lo puedo extender más tiempo si quisiera, pero si fuese niños pequeños, jugando con el espejito, y en el espejito empañarlo, dibujar algo, volver a empañarlo, dibujar algo, y para eso voy aprendiendo poco a poco la técnica respiratoria. Cuando son un poquito más grandes, podría, por supuesto, no justamente en esta situación por la que estamos atravesando, pero cuando se normalicen un poco más las cosas, me gusta
gustaría de pronto poder poner a niños un poco más grandes frente a una ventana y asignarles un espacio. Y a través de esta acción de echarle el vaho a ese vidrio, tratar de ir abarcando cada vez un poquito más de superficie que logro empañar con una sola exhalación lenta y larga. Entonces vamos activando cada vez más un poquito la profundidad de esa respiración. Entonces, de a poquito, ir midiendo de pronto para jugar qué superficie he logrado empañar y lograr en la vez siguiente, en el intento siguiente, un poquito más. Ya con personas más grandes, simplemente, que es lo que yo hago en mis clases, tomarme un ratito para poder dedicarle estos 5 minutos, porque en muchas ocasiones solo le dedico 5 minutos, a guiarlos con esta técnica. Inspiro y yo les voy marcando, inspiro 1, 2, 3, 4, puedo retener un segundito o contar 2, 3 segunditos cortitos y empiezo a exhalar con la boca levemente fruncida, con los dientes separados, tomando control de la relajación mandibular, y hacer 3 a 4, no más, ciclos respiratorios y seguir respirando normal. Es una técnica que no te lleva casi nada de tiempo hacer 3 o 4 ciclos respiratorios, y sería muy bueno poder aplicar, por ejemplo, en los adolescentes en el ingreso al aula, porque me generaría un estado de calma y relajación, mucho para ganar eficiencia en la atención, y más todavía si fuese que van a entrar a un examen, pero hacerlo cortito, ¿sí? Y con respecto a uno mismo, para autogenerarse ese control del estrés, lo sugiero siempre hacerlo antes de dormir, que incluso cuando yo lo enseño en mis clases de actividad física, lo conecto con las tensiones musculares y empiezo a conectar con las tensiones que acumulamos en el cuello, en los hombros, en la parte baja de la espalda, y voy asociando esta exhalación, que es como el eje central de la respiración, a la suelta liberación de estas tensiones corporales, y eso favorece la estimulación o el ingreso a un sueño placentero y más reconfortante. No sé si esto termina de completar la respuesta, Claudio. Sí, Luciana. Y me gustaría, para cerrar tu ponencia, que nos des un mensaje final para todos los docentes, educadores, profesores, magíster, que están en el Zoom esperando volver a seguir con diferentes ponencias, y también que están en el chat y detrás de esta pantalla. Para cerrar tu excelente ponencia, te dejo tus palabras finales. Bueno, como palabras finales, y en vista y en virtud de que me dedico mucho a la propiocepción, les diría que traten de practicar poco a poco, pero no respirando con la técnica y nada más, sino empezar a sentir qué cosas se van produciendo dentro del cuerpo a medida que voy aprendiendo a incorporar esta técnica, que es muy sencilla, pero lleva su tiempo de aprendizaje. Y si yo logro conectar con todo lo que pasa dentro de mi cuerpo, creo que les he dado un tesorito y una mina de oro para su salud. Gracias, Luciana Britos, profesora de Argentina. Es un honor haberte tenido acá en el primer Congreso de Neuroeducación en Ecuador. Así que gracias totales.